Gracias por su preferencia y como lo habíamos anunciado, vamos a darle ya la bienvenida al señor Alejandro Chiang. Él es experto en temas de transporte, ha sido director ejecutivo del programa de rehabilitación de infraestructura de transportes financiado por el Banco Mundial, así como consultor de diversos proyectos de transportes financiados por entidades internacionales. ¿Cómo está, señor Chiang? Buenos días. Buenos días, ¿cómo Gracias está? por acompañarnos y en principio vamos a hacer vamos a procurar hacer un breve análisis en relación a una problemática que tiene larga data en nuestro país y que al parecer aún no encuentra una salida, la reforma del transporte público. Claro, el tema fundamental es que el transporte público, en primer lugar, es a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Creo que en este momento el tema de las ciudades, en el caso de Lima y Callao, que es un problema fundamental, que me parece que el tema político se debe dejar de lado y ver la parte técnica. Entonces, este es un problema que se resuelve técnicamente a través de una planificación. Lo que se está haciendo o lo que se pretendió hacer en su momento con los cambios y con el tema del metropolitano, la incursión del metro de Lima, con el tema de los corredores, este sistema integral de transporte, de alguna manera beneficia toda la reforma en la ciudad de Lima, en el Callao. Hay unas intenciones buenas para poder solucionar el problema, pero no es una solución a la problemática del transporte urbano. El metropolitano, que a través de un sistema de corredores segregados, exclusivos para el bus metropolitano, operado por Protransporte, por ejemplo, ahí tiene un primer problema. Pienso que el operador no puede ser la misma autoridad. Y Protransporte es una entidad que es autoridad y a su vez también es operador. Claro. Entonces ahí es donde debemos comenzar a diferenciar las funciones. Una función que corresponde a operar el metropolitano en caso, y otra cosa es la autoridad. Distraerse en ambos lados significa que no hacer bien las cosas en ambas cosas. O sea, esto significa el primer cambio que hay que definir en Protransporte, ¿no? Diseñar los corredores, correcto, es un tema, pero debe ser de un plan integral. No solamente por vías. No solamente de una vía a otra vía. Hay que tener un plan integral y después comenzar a implementarlo por partes, ¿no? Conforme estratégica, porque dada la problemática compleja, porque la demanda que existe hay que atenderla, ¿no? No podemos esperar a largo plazo para poder realmente arreglar el tema y el día a día hay que apagar los incendios. Esa es la verdad, las cosas. Décadas que no se ha planificado, hay un problema de, ¿cómo se llama?, de atomización de la administración municipal, ¿no? El desarrollo urbano no va acorde con el tema de transporte. Entonces todo esto hace puede que haya un caos del tránsito. Ahora, sí, ha aumentado el parque automotor, ¿no? La demanda de servicio público ha aumentado. Hay un mal uso del suelo. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, que cada uno trata de usar su vehículo personal. Se está usando, ¿cuánto? 6, 7 metros cuadrados para transportar una persona. Una sola persona, debería ser el carpooling, como se suele Claro. hacer. Ahora, justamente, señor Cham, hay una problemática que empieza incluso en el tema de la administración de todo el sistema de transportes. Hay muchas instituciones que tienen que ver con el quehacer del transporte urbano público, hasta el particular en nuestro país. En el libro que tengo yo de Transformemos el Transporte, ¿no? Ahí planteo una autoridad única para Lima y Callao, ¿no? ¿Quién debería estar a cargo de eso? Esa autoridad, Lima y Callao, es una autoridad autónoma, independiente, que esté representado tanto en el Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda por el Urbanismo, Ministerio de Economía porque hay que darle recursos, claro, ¿no? Y la sociedad civil. De tal modo que sea un ente técnico y no político, que no solamente dure 4 o 5 años, que pasen los alcaldes, que pasen los ministros, y de esta institución técnica debe permanecer en el tiempo. Que continúe con la planificación ya establecida, claro, se supone. Coja una planificación de largo plazo, proveyendo realmente el tema de la demanda del servicio de transporte público, y de esta manera podemos usar mejor el suelo, ¿no? Una infraestructura es escasa, y eso cuesta. Por ejemplo, el tren eléctrico, estamos hablando de cerca de 6.000 millones de dólares, ¿no? O tener una sola línea, ¿no? Significa pues que debemos usar los recursos públicos en forma mucho más eficiente. Y en ese aspecto tenemos que tener un sistema integrado, tanto Lima como Callao,
y después tener los trenes de cercanía que vaya hasta Huacho y hasta Cañete, de tal modo que la expansión de la ciudad de Lima, ¿no?, esté abastecida realmente por transporte público adecuado. Ahora, ¿quién es la competencia de la autoridad llamada a generar justamente esta superintendencia o esta única autoridad autónoma para velar por todo el tema del transporte? Porque alguien tiene que tomar la iniciativa. El problema es complejo porque hay problemas constitucionales, ¿no? Y hay problemas, ¿cómo se llama?, de orden de rango de ley, pero el ministerio, que es el ente rector de transportes, es el que debe tener la iniciativa correspondiente. Claro, el problema está en que las municipalidades que tienen constitucionalmente autonomía, el gobierno, no son resistentes a quitarles competencias. Ya hemos visto cómo ha habido un enfrentamiento entre el municipio del Callao y el municipio de Lima solamente por el retiro de rutas de combis, ¿no? Entonces... Claro, ese es el problema real. Hay Claro. además rutas autorizadas cuyos no son propietarios de los vehículos. O sea, que son empresas cascarones, que es una informalidad también. O sea, acá debemos tratar de formalizar las empresas sólidas, de tal modo que existan empresas de transporte sólidas, y además el transporte urbano es subvencionado en casi todos los países. Entonces ese es un tema fundamental. Queremos elevar la calidad de servicio del transporte público y eso tiene un costo. No podemos tener pues choferes, conductores que estén pues desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche trabajando, ¿entiendes? Y eso va contra la seguridad vial. Ahora, se supone que con esta nueva reforma que intentó plantear y que en su momento incluso ya ejecutado, bien que mal, la actual gestión de la alcaldesa Villarán, que ya está incluso de salida, se pretendía justamente eso, ¿no? No solamente beneficiar a todas las personas, a los trabajadores del sistema del transporte urbano, sino también incluso dotar, limpiar las rutas, mejorar incluso el sistema. ¿Qué es lo que no se hizo bien en todo caso? Claro, tenía buena intención. Claro, pero tenía buena intención, pero la acción que se ha implementado no es la adecuada. Requiere una autoridad, requiere una planificación, ¿no? Y esa autoridad, en el momento, yo fui criticado internamente cuando fui viceministro de Transporte, de crear esa autoridad. Ya hemos perdido 2 años y no se ha hecho nada respecto al tema, ¿no? El argumento que se dijo fue de que estaba afectando la reforma del transporte que estaba realizando Lima. Se iba a retrasar. Que se iba a realizar, pero al final y al cabo los resultados del corredor azul de la Unidad Arequipa ha tenido muchos problemas, lo cual ha demostrado que hay improvisación y más son decisiones políticas que técnicas. Ahora, ¿es pertinente entonces que se haya lanzado recientemente este fin de semana el corredor de Javier Prado, tomando en cuenta que el de la Avenida Arequipa, Tacna, Garcilaso aún no está plenamente y viablemente ejecutable? Bueno, yo les estoy diciendo que el problema es político, sí, simplemente efecto político, no efecto técnico. Y además en esta época en la cual hay más tráfico, incrementar más vehículos, ¿no?, de transporte público, o sea, 97 o 100 vehículos adicionales a la ruta, eso complica mucho más. O sea, hay decisiones simplemente políticas y no técnicas. Por eso creo que la problemática del transporte es técnico y la injerencia política debe ser mucho menor. Lamentablemente el problema del país, los problemas técnicos se resuelven políticamente. Y eso no es lo adecuado, ¿no? Los grandes problemas, es cierto, ¿no? Sí. Tiene más de tinte y cálculo político que el tinte de tenor técnico, que sería lo favorable. Ahora, usted ha dicho y ha hecho mención de una problemática que también, ¿no?, agrava mucho más la situación del transporte público de nuestro país, y es el tema del transporte privado. Cada vez más, al menos en la capital, vemos mayor cantidad de autos privados, de particulares. Como usted bien precisa, a veces solamente es el conductor, nada más. Claro, ese es un problema. Por ejemplo, en otros países, cuando va uno solo en un solo coche, va en una vía, y las personas y los coches que tienen más de 1, 2, 3, 4 van en otra vía mucho más rápida. O sea, es un tema, ¿cómo se llama?, que eso significa administrar el uso del suelo, ¿no? Y esto implica pues un cambio en toda la legislación, pero si habría un transporte público bueno y de buena calidad, creo que muchos dejarían de usar el vehículo. Y lo que pasa es que se ha privilegiado el transporte privado con un pésimo transporte público, y esto no puede decir que esta administración, sino ha sido décadas en las cuales se han dado autorizaciones a rutas simplemente a empresas que tienen la ruta, mas no tienen los vehículos. Claro. ¿No? Y creo que esto hay que revertirlo totalmente y hay que tener conductores con una jornada laboral de manejo
adecuado de 5 horas no más, ¿no? Con descansos, ¿no? Con vehículos nuevos, ¿no? Que cual permita de que realmente haya un servicio mucho más integrado. El tren y el metro también es un tema que hay que verlo como red, no hay que verlo como línea, ¿no? Y esto creo que sería bueno que el Ministerio de Transporte, como operador del metro, fortalezca esta institución, porque la autoridad autónoma del tren eléctrico no es la más idónea, ¿no? Una autoridad no puede, pues, operar. Y el metro la línea 1, y ahora que se está acudiendo la línea 2, es un operador. Tiene que haber una autoridad que fije las normas, las características, las condiciones con las cuales debe operar el metro, y otro operador que funcione. Todo este es un cambio estructural, que lo estoy mencionando en mi libro, ¿no? A la cual hay que formar, hay que fortalecer el metro, hay que crear la autoridad autónoma y además, ver y reevaluar la competencia de OSITRAN en el tema del metro. Ahora, todo esto implica pues todo un marco institucional, una reforma, unos cambios, una serie de normativas. Claro, esa sería la solución y mientras tanto hay que tomar acciones de estrategia, ¿no? Que corresponda a cómo resolver los problemas del día a día y a dónde tenemos que ir. Ahora, justamente, estamos a pronto de terminar y hacer un cambio de gestión en el municipio de Lima, que es lo que en todo caso la gestión de Luis Castañeda del Ocio debería de continuar o cambiar inmediatamente para de alguna manera pues paliar en algo toda esta situación que se tiene con la reforma del transporte. Son dos cosas que hay que ver. Uno es el largo plazo, que comience a crear la institucionalidad correspondiente para que haya un buen soporte para el transporte público a mediano y largo plazo, y las medidas inmediatas que tiene que hacer. En el caso de los corredores que ya están funcionando, tiene que mejorarlos, ¿no? ¿Cómo es que se podría mejorar sobre la marcha lo que ya tenemos? Realmente tiene que analizar, evaluar, por ejemplo, los paraderos y el ordenamiento, y ver que el pasajero tenga las facilidades del transporte, ¿no? Muchos se han quejado de que antes yo viajaba y tenía un solo pasaje, ahora no los tengo, ¿no? Entonces había que de repente hacer una integración con otro tipo de vehículos para que haya una figura realmente de transporte. Las decisiones que han tomado, por ejemplo, de primero un mes de marcha blanca, después 2 meses, después 3 meses, después un sol 50 el valor, y ahora después baja un sol. Entonces, todo esto significa pues, que hay desorden, que es improvisación, que realmente es tema político y no es nada técnico lo que han efectuado. Entonces, todo esto hay que revisarlo, hay que evaluar y hay que cambiar todo el esquema de manejo. Esperamos que la nueva administración de la municipalidad corrija todos estos detalles, ¿no?, que pudiera haber, y se integre con Callao con la finalidad y con el Ministerio de Transporte para que realmente haya una autoridad que sí solucione el problema de la problemática del transporte en Lima. Ahora, en Lima estamos llamados a tener como medio de transporte ideal o idóneo el metro de Lima. Escuchaba justamente un especialista recientemente decir, no, el metro de Lima es el llamado a ser el medio de comunicación por excelencia en nuestra capital, y el metropolitano y los corredores, ¿no?, deberían ser como que los alimentadores, porque esa debería ser para donde nosotros tendríamos que apuntar en sistema de transporte. Claro, el metro de Lima es la que estructura el transporte. Sobre esa estructura del transporte, del metro, tendría que trabajar el resto de corredores, de tal modo que haya un sistema integrado. Puede haber un pasaje único, en la cual uno tome un bus, entre al metro y paga una sola suma. De tal modo, porque lo que hay que atender es la movilidad de las personas, de su casa al trabajo o a la actividad que requiere hacer, ¿no? Compras, lo que sea. Eso es lo que tenemos que satisfacer la demanda, ¿no? Lo que está haciendo simplemente ahora es implementando rutas de tal modo que sí, efectivamente, en unos casos va a mejorar la calidad de servicio, ¿no? Porque hay choferes con menos una jornada laboral, ¿no? Con buses nuevos que deben existir, ¿no? Con un metro que va a aliviar el tránsito, pero lo que hay que diseñar es el sistema integrado. Creo que ni el Ministerio de Transporte, a través del metro, ni la Municipalidad de Lima, ni la Municipalidad de Callao están diseñando un sistema integrado. Y esa es la gente que vive en el Callao quiere venir a Lima, de Lima la que vive en el Callao, y ese es todo ese problema. Y además tenemos el problema de taxis también. Hay que regular los taxis y hay que tener, como se llama, todo el tema, que si bien es cierto es un problema social, hay que comenzar a tener una solución y hay que regular las tarifas de taxis, porque no puede haber negociaciones, que eso también queda
genera el caos el tránsito porque hay paradas y hay negociación de un vehículo, se para otro taxista atrás para esperar si salió adelante. uno regatea, si uno todo esto es un problema que va quitando minutos y tiempo y está generando mayor caos en el tráfico. Y todo eso suena en verdad bastante complicado de poner en orden, pero imaginamos que con una mano técnica y un planeamiento previsto y de antelación tiene que por qué llevar en orden. Ahora, ¿las combis están también llamadas a desaparecer en la capital? Al final y al cabo, lo que las combis puede ser la parte periférica, pero no la parte, ¿cómo se llama? Pues, en la propia capital. La propia capital, o sea... En las vías. Claro, en la vía, supongamos, en el Vía El Salvador, todo ese tema, o sea, hay que hacer el cambio forma paulatina, no podemos cambiar de la noche a la mañana todo. Entonces tenemos que generar y no tampoco dar concesiones o autorizaciones que creen derechos a largo plazo y que después tengamos problemas con el metro de Lima. O sea, por ejemplo, la línea 3, unas alternativas de la línea 3 es pasar por la avenida Arequipa. Claro, pero ahí eso se superpone el metro. Entonces ahí se va a superponer con la ruta azul de la avenida Arequipa. Entonces ese va a ser un problema también, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que hay que revisarlo totalmente pues, y que sea integrado entre el Ministerio de Transportes, Municipalidad de Lima y de Callao, mientras se va creando la Autoridad Autónoma de Lima. Pero para eso, como usted nos ha bien precisado, falta una real voluntad política. ¿Y la habrá, la hay? ¿Usted avisora eso, señor Chang? Esperemos que tome la batuta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Es una necesidad imperiosa. Se quiso hacer, la administración de Susana Villarán no lo quiso y tuvimos que paralizar un poco esta difusión. Entonces se siguió trabajando y está el proyecto de ley internamente dentro del ministerio. O sea, en todo caso está en potestad en manos del próximo alcalde que tome también la batuta y se dirija al Ministerio de Transportes para pedir una reunión en todo caso y empezar con la planificación de cómo se realmente... Creo que ya están conversando el Ministerio de Transportes con la nueva administración de la municipalidad, ¿no? O sea, pero esperamos que tenga éxito esas coordinaciones y esa intención y esa voluntad política de armar la autorización de la autoridad, ¿no? Y formar el equipo técnico que haga una planificación a largo plazo y otro equipo que vaya esperando el día a día. Exacto. ¿No? Son las dos veces la forma de solución, me parece, para solucionar la problemática. Mejorar sobre la marcha y dejar el cálculo político de lado. Muchísimas gracias, señor, por habernos acompañado. Hemos estado con Alejandro Chang Chiang, especialista en temas de transporte. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias y feliz Navidad. Muchísimas gracias, felices fiestas también. Momento de